Sí, ya está grabando. Ya estamos grabando. Perfecto. Nacho Martín Blanco, bienvenido a Extremo Centro. Encantado de estar con vosotros, Pedro. O sea, porque además has llegado de una manera como, o sea, a través de Bertrán, o sea, ha sido todo un poco raro. Tenéis uno de los mayores fans que tenéis muchos, pero uno de ellos es un diputado de Ciudadanos en el Parlamento, que es David Bertrán. Os escucha... Pues un beso para él y un abrazo. Se lo traga todo, Pedro. Ya podéis entrevistar a quien sea que le está encantado de escucharos. Entonces llevaba tiempo diciéndome, oye, son unos fenómenos los de Extremo Centro y además, como él y yo hablamos mucho y yo soy muy dado a extenderme en mis explicaciones, a dar chapas. Vosotros me cortáis, Pedro y Jorge, pero él me acusa de pegar chapas. Pues me dijo, oye, a ti te iría muy bien este tipo de entrevistas porque permite profundizar y no quedarse en el discurso más superficial en el que a veces se queda el debate político. Bueno, pues te digo que eso no, lo siento, pero no va a ser así. Mira, yo lo que sí es verdad es que nos ha pasado una cosa que lo estaba comentando con Jorge el otro día y es que, claro, estamos COVID, confinamiento, no sé qué, autoritarismo del gobierno, tal, las mascarillas, que si son obligatorias, que si no sé qué, que si tal, que si cual. Y he pensado, tío, es que hace mucho que no hablamos de Cataluña. Ya. O sea, yo ya lo echo de menos. O sea, es como... El otro día lo puso alguien en un tuit. Dijo, no soporto más el COVID, necesito que vuelva a Cataluña. No, necesito, lo que es peor, Jorge, necesito que vuelva el Prusés. Echo de menos el Prusés, decían algunos. Oye, es verdad, es que tú crees que la cosa no va a empeorar, pero joder, la cosa empeora. Oye, os pido que los que tengáis abierto las notificaciones del web WhatsApp o del Telegram, me lo quitéis porque si no empieza a sonar por los cascos. Oye, mira, sí que es verdad, o sea, querría hablar contigo, Nacho, un par de temas ya casi te diría de carácter personal, de inquietudes personales. O sea, y te lo digo con... Oye, ¿por qué Ciudadanos, que esto es una cosa que hemos hablado muchas veces, no se ha configurado alrededor de la representación, voy a decirlo con todas las letras, de los charnegos en Cataluña? Es decir, ¿por qué? Hubo un momento que es cuando Ciudadanos gana las elecciones después del golpe de Estado del 2017, en donde Ciudadanos recoge un montón de votos de unas bases tradicionalmente que votaban al PSC y que de repente encontraban a una fuerza constitucionalista que podría representar sus intereses. Pero, sin embargo, parece como que no hemos conseguido articular eso. Bueno, a mí, Pedro, la verdad la pregunta me parece plausible. De hecho, es una cosa que algunos analistas políticos consideran que debería ser así. Pero yo, sinceramente, creo que Ciudadanos representa algo que va mucho más allá del voto, aceptando el término charnego. Va mucho más allá del voto de los catalanes que somos hijos de personas venidas de otras partes de España o nietos de personas venidas de otras partes de España. Ciudadanos representa una idea de Cataluña alejada de los dogmas nacionalistas, que cuestiona precisamente esa hegemonía que el nacionalismo ha construido en Cataluña, y yo creo que eso lo comparten tanto personas catalanes con padres venidos de otras partes de España, como personas catalanas de toda la vida o catalanas de no sé cuántos apellidos catalanes, a pesar de que la referencia me disgusta. Pero ya te digo, yo creo que precisamente Ciudadanos quiere alejarse de ese modelo, porque es un modelo que replicaría en cierta medida esa hegemonía nacionalista que domina Cataluña desde hace 40 años, que pretende decir que los que en su casa no hablan catalán o los que no comparten los dogmas del nacionalismo lingüístico son menos catalanes. Entonces yo creo que bueno, pero vamos a ver, o sea, es que son negros. Quiero decir, mi analogía... Es que Pedro empieza fuerte. O sea, mi analogía es muy sencilla. Es, oye, tíos, aquí hay un colectivo no representado en las instituciones del poder catalán que ha sido perimetrado de tal manera para que los únicos que accedan a las instituciones sean aquellos que comulguen con una determinada visión ideológica, ¿vale? Es decir, la única manera que tienes de traspasar con determinados orígenes, clases y apellidos a la esfera del poder es comulgando con determinadas ideas. Y si no, olvídate. Entonces, claro, mi idea, la idea original, y ya te digo, tocando de oído, desde fuera, y lo único que tengo con Cataluña es que mi mujer y mi familia política es de Barcelona. Pero es verdad que para mí la lógica era, no, aquí lo que hay que montar es un partido de negros al que voten los negros.
que es lo que hacen cuando tienes un colectivo infrarrepresentado y que dice, oye, yo quiero mi cuota en cada espacio y en cada sitio, aquí, 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 en Badalona, en Hospitalet, en tal. Y de alguna manera representar eso, aunque sea por propia autodefensa, ¿no? Y por propio levantar la voz. Cuando diluimos ese discurso y asumimos un discurso más tecnocrático, ESADE, la gente guay, cosmopolita y demás, al final estamos quitando capacidad de representación a esas clases, a esa gente que por clase y origen podía vernos como una manera de representarlos de manera dura o robusta, ¿no? Lo que pasa, Jorge, Pedro, en este caso, sinceramente, no acabo de, o sea, no comparto tu planteamiento, porque precisamente creo que la realidad catalana, y algunos hemos insistido mucho en eso, es muy compleja y es muy plural. Entonces, en la medida en que hay familias en las que en casa se habla catalán y castellano, familias en las que el padre es de origen estrictamente catalán, solo catalán, por así decirlo, con toda la familia, con todos sus ancestros radicados en Cataluña, y la madre de origen extremeño, andaluz o lo que fuere. En la medida en que la realidad catalana es tan compleja, tan diversa y tan entrelazada, yo creo que ese planteamiento que es posible en otras comunidades políticas, pues por ejemplo, en realidades como la de Bélgica con Flandes y Valonia, en realidades como la de el Ulster con los unionistas y los republicanos, yo creo que eso en Cataluña, juicio, por suerte, no es posible. Y para mí es una esperanza. Lo digo porque ahora mismo está claro que el nacionalismo tiene ganada la batalla de la opinión pública, que el nacionalismo tiene absolutamente asegurada la hegemonía cultural en Cataluña. Pero lo que hay que hacer precisamente, y lo que empezó a hacer Ciudadanos en el año 17 con nuestra victoria en las elecciones autonómicas, es disputarle esa hegemonía al nacionalismo y no aceptar para nada su pretensión de distribuir carnés de catalanidad. Entonces, al final, hay una parte de los catalanes, en el caso paradigmático es Rufián, que dice ser charnego, se autointitula charnego, pero por otro lado asume todos los mantras del nacionalismo lingüístico. Entonces, del nacionalismo lingüístico, que es el que preside el debate público en Cataluña, él asume que la lengua propia de Cataluña es el catalán y que el castellano no es propio de Cataluña, a pesar de ser su lengua familiar, que es un disparate colosal. Es decir, él mismo está reconociendo que no es catalán, pero es separatista. Todo esto yo creo que es un lenguaje, un discurso esquizofrénico, que algunos catalanes con orígenes en otras partes de España han asumido, como el caso de Rufián, que me parece paradigmático, pero que algunos nos negamos en redondo a asumir. Yo, desde luego, no asumiré nunca que un catalán con padres nacidos en otras partes de España, digamos que tiene una manera de ser catalán que tiene que ser de una determinada forma o tiene que seguir unos determinados esquemas. Claro, no lo aceptas tú, pero TV3 te dice que sí. Claro, es que... Y lo que... Claro, tú... Vale, yo entiendo esa visión, ¿no? De hay una virtud o hay un modelo virtuoso al que podemos aspirar y que sería el bueno, ¿no? Un mundo sin nacionalismos. Pero el hecho es que en Cataluña hay uno que es opresivo y excluyente y que además se ejerce como enemigo interior contra precisamente gente que comparte vulnerabilidad social, en el sentido de que son quienes están más dañados por el tema del acceso a la igualdad de oportunidades, por ejemplo, en manera muy clara con el tema de la inversión, ¿vale? Y resulta que no tienen a nadie, ¿vale?, que les represente de manera directa, más allá de ese discurso un poco, que yo ridiculizo así un poco como de un poco pijo, ¿no? De élite, pero que no lo digo, o sea, que yo me puedo sentir... Yo me puedo sentir adscrito emocionalmente a esa idea, pero es que luego, al final del día, el que está poniendo parabrisas en la SEAT de Martorell o el que está a punto de que la Nissan se pire de Barcelona, cuando tiene que ir con su voto de clase a la urna, dice, ¿a quién tengo? ¿A la CUP? ¿Al PSC? ¿A Esquerra? Y a unos chavales de MBA que me dicen que el mundo sin nacionalismos es mejor. Claro, ahí hay un gap. Voy a echarle un cable a Nacho. Jorge, haz el favor de quitármelo de encima ya. Además, lo he contado ya, esto lo hemos hablado muchas veces. Ciudadanos ha tenido siempre, desde que se expande a nivel nacional, tiene un electorado doble. Tiene un electorado que tenía un electorado en Cataluña que era nítidamente muy de clases más trabajadoras, de rentas más bajas, de menos educación universitaria,
de orígenes, bueno, pues lo que habéis dicho aquí, charnegos. Y también, progresivamente, por ejemplo, en las últimas elecciones que ganamos, también en capas muy altas. Pero el origen era de gente, pues eso, lo que asociaríamos a charnegos, a gente trabajadora, etc. Y fuera de Cataluña tenía un electorado de clase media, nítidamente. Tenía un electorado que eran gente con estudios universitarios, gente urbana, gente con rentas medias y altas. Entonces, conjugar esas dos cosas es complicado. En un momento de una crisis, de una emergencia muy grande, como fue 2017, hubo un gran movimiento y estuvo claro, un momento de gran polarización que nos benefició. Luego, en otros momentos, nos pasa lo contrario, que la polarización a nivel nacional en Cataluña nos perjudica, porque es un electorado el nuestro en Cataluña, o era un electorado nuestro en Cataluña, que de alguna manera se sigue percibiendo de izquierdas, o se sigue percibiendo de una tradición trabajadora. Entonces, por ejemplo, todo este tema de si vas o se te asocia con Vox o con el PP y tal, pues allí te pasa más factura. Yo, Jorge, estoy parcialmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que hay hechos absolutamente incontestables en parte de lo que dices, pero también te digo, en lo personal, y sin ningún ánimo de extenderme demasiado en eso, mi primer contacto con Ciudadanos fue precisamente en sus orígenes más primigenios, en los momentos fundacionales, cuando uno de los firmantes del manifiesto que dio lugar a la creación primero de la agrupación y después del partido en sí mismo, fue Ferran Totén, un profesor universitario, filólogo, para mí actualmente uno de los mejores escritores en catalán, de los que siguen vivos. ¿Sabes que le han traducido ahora el libro al español? Sí, se lo han publicado en España. Sí, lo sé. Imitació a l'home en catalán, imitación del hombre en castellano. Y entonces, él fue, digamos, quien de alguna manera me hizo entrar en contacto con Ciudadanos. Es un hombre de una tradición liberal incontestable, no lo catalogaría precisamente ni de ya sé que siempre hay un origen intelectual en la formación de todos los partidos, pero en el de Ciudadanos yo creo que con especial intensidad, y el caso de Ferran Totén es un caso paradigmático de persona catalanohablante en casa, que habla catalán con su mujer, con su hijo, con sus padres, con toda su familia, y que se ha sentido siempre muy identificado con la idea de una Cataluña perfectamente integrada en el conjunto de España. Y entonces, a mí esa idea, me niego a renunciar a ella, a pesar de que mi padre es madrileño y mi madre es gallega, y por tanto yo podría asumir esa división de Cataluña entre una Cataluña, como decía Pedro, que se ha enseñoreado del poder durante todos estos años y que ha marginado a una parte de los catalanes de forma sistemática. Yo podría, digamos, adscribirme sentimentalmente a esa otra Cataluña, pero me niego a asumir esa dicotomía que los nacionalistas se empeñan en establecer, porque además los nacionalistas, si tú asumes sus dogmas, a pesar de que te apellides López, Ramírez, eso les da, siempre van a menospreciar en parte al que no es catalán de pura cepa, por así decirlo, porque lo hemos visto sistemáticamente con declaraciones de la propia Marta Ferrusola, por ejemplo, o del propio Heribert Barrera, ex dirigente de Esquerra Republicana, o del propio Junqueras, hablando de diferencias genéticas entre catalanes y españoles, como si eso fuera posible. Pero en todo caso, más allá de ese desprecio... Perdón, déjame ser agresivo, o del propio PSC. O del propio PSC, efectivamente, claro, con menos precios. Pero yo lo que quiero decir, Pedro, es que al final yo como catalán o como español, es decir, da igual, como catalán, no, como catalán, como ciudadano de Cataluña, que se siente tan catalán como español y que tiene derecho a tener una vivencia equilibrada de esas dos realidades o esa identidad múltiple, o de esa identidad dual, me niego a asumir que nuestra única manera de acabar con el nacionalismo en Cataluña sea la vía de la aceptación de una de sus premisas. Entonces, yo no digo que tu propuesta, Pedro, tu planteamiento sea... Sí, mi propuesta es, vale, por lo menos no me vas a borrar. Bueno, claro, pero asume su marco de juego. Claro, asumo que yo es que asumo que en Cataluña hay dos comunidades y que además se han esforzado, como pasó con los serbocroatas, que no eran dos comunidades hasta que lo acabaron siendo. Es decir, y que desde el poder se ha ejercido la fuerza explícita y un programa
explícito de segregación para acabar generando dos comunidades. El tema es que hay una que tiene muy claro que tiene que gritar, vocear y patalear para no ser borrada en el panorama español, porque claro, yo lo único que planteo es, oye, yo haría lo mismo que hacen los convergentes y los esquerrarepublicanos hacia España, hacia el gobierno de la nación, pero con la comunidad subyacente que no, es decir, patelear, gritar, exigir y decir, aquí existo y aquí estoy. Claro, tú dices, ojo, eso es romper el concepto de ciudadanía libres e iguales, el concepto ilustrado y liberal de la ciudadanía, y irte más a cuestiones identitarias y etnolingüísticas. Es decir, no, eso era un partido de charnegos. Ya. Bueno, eso, oye, ahí lo dejas, Pedro, es una propuesta, pero que yo te he de reconocer que rechazo, y además rechazo activamente, Pedro. Es decir, yo pienso, caray, la mayoría de catalanes castellanohablantes, creo que lo deseable sería que tuviesen también, digamos, una vivencia de la cultura en catalán, no de la cultura catalana. La catalana también incluye la literatura o la cultura hecha en castellano en Cataluña. Pero en todo caso, a mi juicio, lo deseable sería que unos y otros, esas dos comunidades de las que tú hablas, Pedro, que yo quizá a beneficio de inventario puedo aceptar, pero que me niego, digamos, a asumir internamente, esas dos comunidades tengan en todo caso una vivencia equilibrada, razonable y amable de la otra parte de lo que configura la realidad cultural catalana. Yo, como castellano hablante, siempre me he resistido a asumir que el catalán no es una lengua propia de los catalanes también castellanohablantes. Entonces, yo niego la mayor de los nacionalistas que te dicen que la única lengua propia de Cataluña es el catalán. No, yo creo que en Cataluña, en todo caso, hay dos lenguas propias. Una lengua propia no tiene ninguna base científica. En todo caso, en Cataluña hay dos lenguas propias, catalán y castellano. Yo me niego a aceptar esa dualidad de comunidades de la que tú hablabas, Pedro, porque entonces, ¿dónde metería a Ferran Totell? ¿Dónde metería a Ferran Totell, que es un hombre catalanohablante en casa, nítidamente catalanohablante y que se siente apegado? En las tristes víctimas de cualquier conflicto. Claro, pero es que... Pero yo, la gente que... No, pero ojo, y sintiendo aprecio intelectual y respeto por el catalán, ahora mismo en Cataluña lo que está en peligro es la igualdad de oportunidades de la gente que es castellanohablante. Entonces, yo no puedo aceptar, yo no puedo aceptar de manera pacífica, por mucho que me guste el catalán, por mucho que mi mujer le hable en catalán a nuestros hijos, por mucho que Carmen, Manel y Adrià vayan a respetar y apreciar siempre. Pero hasta que no me aceptes la existencia del castellano, Sanjenjo. Sanjenjo. Nacho, esto la gente ya no se acuerda porque parece que fue en el Pleistoceno, te estoy hablando del 2016. Las toponimias. Cuando nosotros llegamos al Congreso de los Diputados, montamos el grupo parlamentario de Ciudadanos por primera vez. Sabes que existe la tradición de que estaba el grupo catalán, sí, que era Convergencia, y el grupo vasco, PNV. Entonces, claro, nosotros llegamos y protestamos, que era eso del grupo catalán. Y de hecho, creo que no sé si fue Villegas o quién en algún momento de cachondeo lo dijo, que íbamos a reclamar nosotros el nombre del grupo catalán. El caso es que yo cuando iba por los pasillos de nuestro grupo, yo iba hablando catalán todo el rato. O sea, yo iba escuchando el catalán todo el rato, porque entre Girauta, Toni, había técnicos y asistentes, Toni Roldán, técnicos y asistentes y tal, estaban todo el día hablando en catalán y yo decía, joder, seguro que si me fuera al grupo catalán no escucharía tanto catalán. Y bueno, y una cosa que nuevamente la gente seguro que no se acuerda, pero yo sí me acuerdo, que es que la investidura de Sánchez, la fallida investidura de Sánchez en 2016, el primer discurso que hizo Albert Rivera en el Congreso, habló 20 segundos en catalán. Lo recuerdo, Jorge, lo recuerdo. Y provocó insultos y todo tipo de descalificaciones y gestos obscenos de parte de la bancada del PP. Bueno, es que por desgracia, Jorge, hay que reconocer una cosa. Yo me niego a asumir, me parece muy interesante lo que apuntas, y además me permite una válvula de escape a un cierto encallamiento en el que habíamos entrado. Pero hay una cosa que es evidente. Yo nunca haré la equidistancia tan rentable para los nacionalistas de decir que, claro, como de la misma manera que en Cataluña el nacionalismo ha impuesto un discurso hispanófobo, en el resto de España existe una catalanofobia generalizada. Yo me niego a asumir esa equidistancia o ese paralelismo. Yo creo que
el resto de España la catalanofobia es muy minoritaria, y en Cataluña la hispanofobia es también minoritaria, pero por desgracia está absolutamente impuesta desde el poder autonómico, desde el gobierno de la Generalitat, siempre en manos de los nacionalistas, y cuando no en manos solo de los nacionalistas, en manos del PSC con los nacionalistas. Condicionada. Por tanto, condicionada. Entonces, no hay una simetría entre la catalanofobia que puede haber en el resto de España y la hispanofobia que los poderes públicos en Cataluña han impuesto por obra y gracia de los partidos separatistas, pero en todo caso sí que hay una cierta incomprensión en algunos sectores de la sociedad española hacia lo que es el fenómeno cultural catalán, hacia la idea o hay una falta de comprensión sobre lo que es la realidad plural de España, que la lengua catalana es una lengua tan española como la castellana, que se puede uno sentir perfectamente catalán y español a la vez, y que no hay no hay por qué rascarse las vestiduras ni ninguna estridencia en ese doble sentimiento y en esa pertenencia de la lengua catalana a la tradición cultural española. Nacho, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero lo que te preguntaría es, ¿crees que el déficit actual del Estado contemporáneo que tú y yo conocemos y hemos vivido y sobre el que hemos charlado alrededor de una pizza en la Tagliatella en Barcelona con nuestras familias y con Juancla, ¿crees que el déficit que tiene es de representación de su pluralidad o de desnacionalización de la nación española? Porque, claro, nosotros en el modelo virtuoso, yo te digo, oye, yo te voy a ser sincero, soy el primero que reconoce que España es plural, y con que atiendas un poco a la historia de España, entiendes que España es esa conjunción plural y que querer reducirla está condenada al fracaso una y otra vez. Ahora bien, el experimento constitucional del 78 precisamente se articula exitosamente porque reconoce su pluralidad. Y sin embargo, lo que nos hemos encontrado con el pasar de las décadas no es que haya un problema para reconocer el catalán en la Constitución o el gallego o el vasco. El problema es que, de alguna manera, hay mucha gente que, desde una perspectiva razonable, cree que lo que se ha desnacionalizado es la nación española, en favor de otros modelos de construcción nacional. Entonces, claro, yo también entiendo la reacción de decir, oye, sin querer uniformar nada, yo también existo como español. Bueno, es que, Pedro, estoy completamente... La reflexión la comparto al 100%. Es decir, aquí hay una cuestión... Cuidado, que no... No, las cosas como son, la comparto por completo. Hay una cuestión que es evidente. Cuando, los que hemos nacido y vivido toda la vida en Cataluña, nos hemos pasado la vida oyendo pues, que a España no reconeix la seva pluralitat. España no reconoce su pluralidad. No, es todo lo contrario. España como Estado nacional, como Estado-nación, reconoce más que probablemente ningún... Que se vayan a Alemania o a Italia, que no tienen... O sea, que los dialectos no están reconocidos en la Constitución, cojones, ¿pero qué es esto? Jorge, Pedro, a la propia Francia, que se vayan a la propia Francia, donde la lengua catalana no tiene un reconocimiento más que como lengua regional, que no tiene ningún tipo de peso en la educación, ningún tipo de peso en el espacio público. Aquí yo creo que lo evidente es que cuando se dice que España es plural, es una cosa innegable, de la misma manera que Cataluña en sí misma es plural, de la misma manera que el País Vasco en sí mismo son plurales, y lo que se niega sistemáticamente es la pluralidad de las partes, no del todo. Entonces, el Estado de las autonomías ha tenido un problema que ha sido la deslealtad de los nacionalistas que han gobernado en Cataluña y en el País Vasco, y estos nacionalistas lo que han conseguido es crear en sus comunidades autónomas unas comunidades políticas que han pretendido homogéneas, que se oponen a otro bloque homogéneo que es España, no el resto de España, España, como dicen ellos, la contraposición entre Cataluña y España. No son dos entidades políticas oponibles entre sí, Cataluña y España, ¿no? Cataluña es una parte fundamental de España y, por tanto, pretender hacer un bloque homogéneo de Cataluña es ir contra la propia naturaleza de Cataluña. Pero eso es lo que han hecho los nacionalistas siempre, y efectivamente aquí hay un problema de menosprecio de la idea de la nación española. ¿Tú te alegras de que haya recuperado Albiol la alcaldía de Badalona? Hombre, yo creo que es una buena noticia para el constitucionalismo, efectivamente. Pero entonces la pluralidad... Bueno, no, es que, vamos a ver, Albiol sería otro caso... Tú asumes que hay una... en orden de filiación, ¿vale? Sí. Que tú sabes que a las cosas hay que poner a veces órdenes, ¿no? Es decir, por ejemplo, el PSC prefiere pactar con Junts pel Cat y con Esquerra y con la CUP antes de dejar que Albiol gobierne. Sin duda. Eso es un orden de filiación.
Sí, 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 sí. ¿Nosotros tenemos nuestro orden de filiación en el constitucionalismo? A mí no me cabe duda. Nosotros precisamente sí lo tenemos. Aquí quien no lo tiene, sin lugar a dudas, es el PSC, incluyendo al PSC en el constitucionalismo. Que eso para algunos es discutible y otra vez yo quizá caigo en el wishful thinking de querer creer que el PSC sigue siendo una fuerza o es una fuerza constitucionalista, no más que a lo largo de los años ha demostrado muchos titubeos a ese respecto. Nosotros, yo creo que Ciudadanos precisamente tiene muy clara cuál es su relación y cuáles son sus preferencias a la hora de gobernar, y siempre habrá una preferencia por gobernar con partidos constitucionalistas, y dudo mucho que Ciudadanos... ¿Y Vox? Y bueno, claro, aquí la cuestión, esa es la pregunta más delicada. Porque yo no sé cómo explicarle a la gente en Europa. Claro, me decía Adrián, es que claro, Vox es muy difícil de explicar. O sea, Vox es difícil de explicar, pero Esquerra no. O Bildu claro. No. Bueno, o sea, que el gobierno... No, es que, joder, es que yo quiero que hablemos de esto. Oye, ¿qué pasa con Vox entonces? ¿Vox es un partido constitucionalista o no? Porque yo, en cuanto a la defensa de la nación española, a pesar de que reconozco que Vox es nacionalista español y que su interpretación de la nación española no es la que tengo yo, que es una nación más liberal, 1812, ahora hablaremos de ello, pero claro, oye, estoy más cerca de Vox que de Esquerra en términos de nación española. Bueno, no solo en términos de nación española, yo creo que es indubitable, Pedro, y no solo eso, sino que además, en términos de respeto a las normas, de respeto a las instituciones, hasta donde yo sé, Vox, que tiene muchas cosas discutibles, muchas cosas criticables, y que luego podemos entrar si quieres en ello, y no tengo ningún problema en hacerlo, pero hasta donde yo sé, Vox no ha dado ningún golpe de Estado contra la Constitución española, no ha dado ningún golpe de Estado contra nuestra democracia, cosa que sí que han hecho Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Por tanto, ahí habría una diferencia sustancial entre unos y otros. Luego está una cosa evidente. Yo, como catalán, que aspiro a la concordia, que aspiro digamos, a una convivencia cívica y sensata y moderada entre todos los ciudadanos de Cataluña, sinceramente, creo que es deseable que haya unas vías de diálogo con los partidos nacionalistas. Ahora bien, yo creo que hay, por ejemplo, líneas rojas que no habría que cruzar nunca. Y un partido como es, por ejemplo, en el caso del País Vasco, Bildu, a mí me parece el único partido que debe ser objeto sistemático de una prevención absoluta. Llámale cordón sanitario o llámale, digamos, prevención democrática, pero con Bildu ha de haber siempre una actitud de prevención democrática porque han demostrado su absoluto desprecio por las normas de convivencia en una sociedad democrática. Y, por tanto, a mí solo hay un partido en el que en España debería recaer sistemáticamente pues ese escepticismo que es Bildu. Yo creo que ¿Cómo hemos conseguido, entre todos, me añado a la responsabilidad, que partidos como Esquerra y Junts per Cat, que tienen a gente condenada por sentencia firme y en la cárcel, después de haber tratado de romper el orden constitucional, en 2017, macho. Hace 4 días. Que no ha pasado ni una legislatura. Y ya están absolutamente normalizados, no se oye ningún tipo de reproche, ni ningún tipo de comentario de, oiga, tienen ustedes que hacer enmienda, tienen ustedes que... Nada. No, o sea, joder, tío, la sociedad española es muy poco exigente, coño. O sea, es que al final te quedas como decir, hostia, ¿qué es esto? Pero al final, todo pivota en torno a la postura de un partido que ha sido el partido que ha articulado la España democrática en gran medida, que es el PSOE, y en Cataluña el PSC, y que siempre ha jugado ese papel, por ejemplo, en Cataluña, de ser a la vez la alternativa y el cierre del sistema, ¿no? Era la alternativa en el ámbito metropolitano de Barcelona al gran poder de convergencia del nacionalismo, pero a la vez también ejercía de cierre del sistema, porque al final le seguía legitimando el sistema, ¿no? Y en España ha hecho un poco lo mismo al final. Es decir, es el partido que en un momento determinado de emergencia, aunque sea arrastras, te vota el 155, pero inmediatamente te los vuelve a meter en el sistema porque los vuelve a considerar socios para una moción de censura. Entonces, ya, tío, pero es que hemos tenido ciclos de información nacional sobre Albiol, porque hizo una campaña de seguridad y los inmigrantes y el Limpia Badalona. Bueno, y con estos tíos, quiero decir... Que la hizo Iván Redondo. Que la hizo Iván Redondo, actual jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Y, oye, que esto estaba en el ciclo de información nacional, o sea, que en los boletines, Albiol no sé qué más. Es que mira lo que ha hecho, no sé qué. Te digo, yo conozco gente, no voy a decir nombres, pero yo conozco gente que se negaba a hablar con Albiol o a hablar de Albiol o a tener ningún tipo de contacto en Twitter o donde fuera con Albiol,
pero luego podías hablar con gente de CiU, que decía cosas peores sobre los españoles. Hombre, Jorge... Que ha hecho Albiol sobre los inmigrantes. Jorge, de cosas, o sea, eso es el colmo de la asimetría de la tolerancia que hay en este país, que tiene mucho que ver, yo creo, con la hegemonía cultural también de la izquierda en el conjunto de España, de una visión de la izquierda muy particular, que no es una izquierda especialmente centrada, por así decirlo, sino una izquierda más bien extremosa, y que en Cataluña, digamos, es una doble hegemonía de la extrema izquierda y del nacionalismo. Yo creo que más allá de, ahora comentaba Pedro la campaña del Albiol en Badalona, la que promovió, la que hizo, la que ideó Iván Redondo. Oye, a algunos esa campaña no nos gustó nada, pero yo os digo que el nacionalismo, partidos como decías tú, Jorge, Convergència, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, dice cada día cosas infinitamente peores sobre los españoles así, en conjunto. Ojo, sobre los españoles, tratando muchas veces de españoles a los propios catalanes que viven... No, pero, y no solo a los catalanes, porque todavía dicen, bueno, es que lo dicen contra el poder. No, contra las clases vulnerables de Cataluña, que es que eso sin ya duda, es como la triple entente de decir, oye, tío, es que no es que estés contestando contra el poder, es que estás a tus clases vulnerables apretándolas con el dedito, joder. A ver, Pedro, Jordi Pujol en sus memorias, no es que lo dijera así un día por la pluma, sino en sus memorias reflexionadas, supuestamente reflexionadas y escritas con, en principio con una cierta capacidad de pensar, dice literalmente que el andaluz es un hombre a medio hacer, un hombre destruido. Dice unas cosas en pleno siglo XX sobre los andaluces que no se decían ni en el siglo XIX con las teorías etnicistas más disparatadas. Y eso lo decía que había que tener cuidado en Cataluña porque, claro, llegaban muchos en masa y había que tener miedo a que se hicieran con el control. Porque bueno, ¿qué destino tendría Cataluña como llegaran los andaluces y se pusieran al frente del chiringo? Exacto. Y esa tensión demográfica, ese miedo a la desaparición de la identidad catalana, que es la hostia, porque tú dices, oiga, esto es un reflejo especular del miedo a la desaparición de la Europa blanca y cristiana que tienen partidos de extrema derecha. Y oye, claro, pero es que lo extravagante de esto es que el problema a la hora de explicar esto de los Pirineos hacia el norte, en el Europarlamento y demás, es que bueno, que estos son unos nacionalistas más que tratan de sacar... Y dices, hostia, tío, es que las teorías subyacentes en esto son raciales, son pero vamos a ver, que tenemos ahora mismo, si a alguien le preguntan quién es el hombre sensato, el hombre tranquilo del nacionalismo catalán o del govern Torra, te dirán todos, si puestos a buscar alguno, te dirán todos que Pere Aragonès. Que es el que tiene la foto con Aragonès hace 4 días tenía una foto, hace 4 días, no de hace 20 años, no, de hace 4 días una foto con el España en roba. Y si tú le dices eso, es que yo creo que eso más gráfico que enseñar esa foto a un europeo medio y explicarle, mire, es que los catalanes no nacionalistas y el resto de los españoles tenemos que parecer un partido que se dedica a propagar lemas tan xenófobos, tan racistas como el España nos roba. Un lema que es exactamente igual, esto sí que es un reflejo especular, como decías tú, de el Roma ladrona, la Lega non perdona, de la Liga Norte en Italia. Exactamente lo mismo. Y sin embargo, aquí parece que los nacionalistas Esquerra y Convergència o Esquerra y Junts per Catalunya tienen una pátina de legitimidad que le hemos conferido Cataluña adentro y Cataluña afuera. Es decir, el resto de los españoles han participado de ello de forma entusiástica. Porque ha habido una dejación de funciones de varios gobiernos. Yo en 2017, Aurora y yo publicamos un artículo en el Guardian, en toda la recuerdo. Y donde explicábamos cosas elementales, como esto que estás tú diciendo de los eslóganes de Esquerra y del España nos roba y de los carteles con los niños extremeños y todas estas cosas. Y la relación con Otegi, por ejemplo. Entonces, como en el Guardian te someten a un fact-checking cuando tú les mandas la pieza, pues una de las cosas que nos preguntaron fue esto. Oye, ¿podéis sustanciar esto que estáis diciendo? Porque se querían como que era una cosa muy arcana, que habías sacado de algún... No, oiga, que esto que Otegi sabe... Teclea en Google Images. No, exacto. O sea, le decimos a la audiencia, mira, vais al Google Images, ponéis Pere Aragonès, España ens roba y os sale. Inmediato. Sí. Nos lo preguntaban como si fuera un punto ahí digamos, de controversia el aceptar. No, que es que lo dicen ellos. Oye, vamos a tratar de contestar, porque otra de las cosas que es habitual en
en los programas de construcción nacional es la voluntad de reescribir, o no de reescribir, quizás de hacer una interpretación sobre la historia, ¿no? Entonces, tenemos a Jorge, que se avergüenza de su título de historiador. No, me avergüenzo del otro, del politólogo. El de historiador lo llevo muy a gala, lo que pasa es que nunca he investigado, pero bueno. Es que lo de los politólogos, tío, o sea... Sabes que es una vergüenza muy compartida, Jorge? Yo la verdad también soy politólogo. Hay gente que le digo que soy periodista. Le están dando mala fama a las putas los politólogos. Perdón por Perdón por esta expresión tan vulgar. Están en un burdel. Oye, vamos a ver. Lo que sí queríamos contestar y tratar de trazar una línea, la hicimos el otro día con Margallo, ¿no? De saber un poco si allí estábamos tratando de trazar un dibujo sobre qué es el extremo centro o qué es el proyecto de centro en España a lo largo de los últimos 200 años. Vamos a ponernos esa horquilla para no andarnos con hispanidades, descubrimientos y demás, que es lo más innegable, pero bueno, no vamos a entrar en la discusión sobre Aragón y Castilla, pero sí vamos a empezar desde lo que yo considero que es el hito fundacional de España, de la España entendida en sentido articulado ciudadano, Estado-Nación, siglo XIX, que es 1812. Tenemos unas Cortes de Cádiz que, oye, se identifican contra el enemigo francés que ha invadido, que escoge representantes. Por cierto, el primer presidente de las Cortes, Lázaro Dou, es un señor de Tarragona, ¿no? Lo iba a comentar, o sea, Cataluña es junto. No me acuerdo, pero Lázaro Dou Bassols. Lo iba a comentar. Oye, se montan unas Cortes de Cádiz por primera vez sin el sistema estamental. Es la primera vez que elegimos representantes de la ciudadanía, de la soberanía, y Cataluña, oye, está representada con 22 tíos, al igual, o sea, es de las comunidades con más representantes junto con Galicia, entendida y demás. Y evidentemente ahí había una tensión, que es la que yo creo que podemos reconocer, que es el tema de los fueros, el tema de qué derechos y qué privilegios. Pero ojo, votaron la Constitución, se votaron la Constitución y a partir de ese momento podemos hablar de un Estado-nación articulado, ¿no? Lo que sí que me parece llamativo es si la sociedad catalana, desde ese momento y con los 3 conflictos carlistas, qué papel cumplen las instituciones catalanas en los conflictos carlistas, o si hay algo indisoluble a la nación española en el sentido de que es algo que aún a día de hoy todavía resuena. O sea, en 2020 todavía seguimos hablando en las coordenadas de fueros, derechos históricos. O sea, quizás que España es así. Abro debate. Abrimos el debate. Es un debate vasto como pocos, ¿eh? Es decir, como Jorge sabe y como tú sabes, Pedro. Yo ahí apuntaría varias cosas. Primero, la manera como el nacionalismo ha falseado la historia, eliminando de la historia a todos aquellos personajes que han tenido, todos aquellos catalanes que han tenido una participación decisiva en la historia de España, empezando por el presidente de las Cortes de Cádiz, Lázaro Dou, o el propio Antoni de Capmany. Otro. Un historiador que escribe seguramente la obra más importante de lo que podríamos llamar el nacionalismo democrático español o protodemocrático español, que es Centinela contra franceses, una obra de una exaltación nacional española brutal, escrita por un hombre tan catalán como Antoni de Capmany de Montpalau. Por tanto, ¿quieres saber otra anécdota de Capmany que seguramente sabes? Es quien tiene la idea, como catedrático de la Real Academia de Historia, de que en todas las plazas y pueblos de España la Constitución. La Plaza Mayor pase a ser denominada como Plaza Constitución. Claro. Eso es de un catalán. Claro, y entonces el nacionalismo lo que ha hecho es borrar a todos esos catalanes que han tenido una participación histórica en cada uno de los momentos de la historia de España fundamentales. Es que si los repasamos todos, Pedro, por empezar donde tú has dicho, no nos vamos más atrás, no nos vamos a ir a Fray Junípero Serra, que más allá de que fuera mallorquín, pero bueno, de cultura catalana, la importancia de hombres, de prohombres de la cultura catalana que han tenido una trascendencia decisiva en la cultura española. Hay muchísimos, pero en todo caso, empecemos en 1812. Capmany y Lázaro Dou. Es evidente que los catalanes han tenido siempre una participación decisiva en la historia de España, en algunos casos siendo más partidarios de un reconocimiento, como tú decías, de una especificidad catalana o de los fueros históricos que nada tienen que ver con lo actual. En todo caso, eso es una ucronía que hace el nacionalismo.
mi juicio absolutamente injustificada, pero bueno, es su decisión. Y también hubo catalanes liberales que eran mucho más partidarios de un Estado más unitario, más centralizado, porque se consideraba que eso era la modernidad venida de Francia. Discutible, ¿eh? Yo aquí no trato de hacer un juicio de valor sobre si era mejor el modelo francés o el modelo anglosajón, pero en todo caso es evidente que hubo catalanes que eran partidarios de una cosa y de la otra, igual que en la Guerra de Sucesión en 1714. ¿Tú con quién vas, isabelinos o carlistas? Claro, la cuestión, yo seguro, o sea, yo tengo claro que mi visión histórica es que prefiero a los isabelinos, pero reconozco, Pedro, que me cuesta mucho asumir ese tipo de categorías, porque claro, aquí en Cataluña piensa que en el tiempo en que se celebraron los fastos del tricentenario de 1714, en el año 2014, aquí hubo un momento en el que en el debate, yo iba a tertulias de medios de comunicación catalanes, en RACU, en TV3, en Cataluña Radio, y parecía que se replicaran los dos bandos, austracistas y borbónicos, en una tertulia del año 2014. Y yo en un momento me vi en una tertulia que parecía un borbónico ultranza. Pero y una pregunta, ¿ahí quién iba con una Cataluña independiente? Porque yo eso nunca lo he entendido muy bien. Eso es imposible de entender, Pedro, porque nadie podía ir con una Cataluña independiente. Pero en todo caso, el archiduque Carlos. Exacto, bueno, el archiduque Carlos, que quería que Barcelona fuera la capital de España y que sentó un pliego de condiciones para la España austracista, que consistía precisamente en darle todo el poder a Barcelona dentro de España, en un Estado que habría acabado siendo tan unitario como el que establecieron los Borbones con centro en Ojo, Madrid. que igual nos hubiéramos quitado una parte de la chapa importante. Nos hubiéramos quitado una parte de la chapa importante y seguramente no estaríamos hablando de esto ahora. Hemos acabado todos hablando castellano. Bueno, ahí hay una cosa que yo creo que es muy interesante y al hilo de lo que decíais Pedro y Jorge sobre el tema de la lengua o de la importancia de la cuestión cultural en la Cataluña de principios del siglo XIX. Aquí hay, ahora no me vendrá el nombre a la cabeza, igual alguno de vosotros lo sabe, Jorge, y me estoy olvidando, espera un momento, Hay un historiador catalán, un catedrático de historia catalán, déjame un momento que recuerdo el nombre, bueno, ahora me vendrá a la cabeza. Puede buscar, puedes buscarlo en Google. Sí, lo que pasa es que... Esto es Jan Session. Sí, pero espera un momento, Pedro, espera a ver si lo recuerdo. Dime un nombre de una obra o algo. Espera un momento. Bueno, es que es Cataluña, espera un momento, Pedro, que os lo voy a sacar. Voy a ser incapaz de recordarlo ahora, pero en todo caso, luego os diré el nombre del autor, pero hay un autor, un historiador catalán, que sostiene que la idea de la nación liberal española es una idea esencialmente de la burguesía catalana. La burguesía catalana, enriquecida con la apertura del comercio con América, establecida por Carlos III, digamos que se enriquece más que otras partes de España. Da igual, ahí... No, espera, Jorge. Cucurul. No, algo más serio. Espera un momento, Pedro. No es del Instituto Nueva Historia, ¿no? No, es algo un poco más riguroso. Ostras, qué rabia haberme olvidado. Bueno, ahora me... No te preocupes, ahora lo miramos. Si no, luego lo ponemos en Twitter. ¿Cómo? Pero es un momento, sí, no. Creo que ya sé qué libro dices, lo que pasa que no me acuerdo el nombre. Pero es que no sé por qué me estoy olvidando, porque es un autor que tengo siempre presente, pero en todo caso, él sostiene que la burguesía catalana es quien idea la idea de la nación liberal española, la idea de una nación sin fronteras interiores, sin aduanas interiores, que tiene necesariamente que tener un instrumento de comunicación general, común, que es la lengua española, y son burgueses catalanes quienes establecen eso para el conjunto de España. Y de hecho, siguiendo en la serie histórica de la que estábamos hablando ahora, Pedro, cuando se produce el desastre colonial en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, a partir de ahí es cuando el regionalismo catalán, la parte del nacionalismo que en aquel momento era absolutamente marginal en Cataluña, empieza a tener un cierto peso precisamente sobre la base del final del comercio cautivo que tenían los industriales catalanes con las colonias españolas, que eran esencialmente colonias catalanas, pero eso sí, bajo pabellón español, y si coges libros de historia sobre lo que decían industriales catalanes de la época... Es muy divertido. Claro. Los que se oponían al Estatuto de Autonomía de Cuba eran precisamente los catalanes. ¿Pero nadie va a hablar de los esclavos o qué? Bueno... la esclavitud. Claro, lo que dice... Yo siempre lo cuento, que hay una teoría conspirativa de que el anarquista que mata a Cánovas no es un anarquista per se, sino que es un agente de la burguesía catalana en venganza. Oye, ¿qué os parece la idea de quitar... Bueno, hemos pasado a 1898 sin pasar antes por las 3 guerras carlistas, que era un tema en el que quiero luego volver.
pero Antonio López, Sí. el hecho de que se le quieran quitar las estatuas yo no tengo muy claro cuál es la razón. Se le han quitado, Pedro, se le han quitado, de hecho, se le ha quitado una estatua que tenía al lado cerca de Colón, en Barcelona, una estatua relativamente importante, la quitó el Ayuntamiento de Colau. ¿Pero por esclavista? Por esclavista. Pero, cuando... ¿y se han detenido en Antonio López y no sí, han seguido navegando? Güell, compañía, no, eso es no. Igual es esclavista y López. Claro, es que, o sea, pero luego, Nacho, es que me dices que no me fije en los apellidos y en el tema, pero es que manda cojones. Sí, o sea, sí, no, Pedro, decir, sí. Que yo puedo entender que quitamos a los esclavistas toda referencia. Ole, venga, vamos a hacer un proceso aclaratorio. Pero casualmente, el único que quitan es un tío que se llama López. Sí, claro. Es como lo de los toros, no sé si me explico. Los toros son maltrato. Tiene una doble vertiente, los toros, Pedro, porque no solo estás atacando ahí el nacionalismo, sino estás atacando también la idea, la marca y la idea un poco turístico-cultural de Barcelona, porque gran parte también de ese modernismo y de la obra de Gaudí pues, está asociada a esos personajes. Sin duda, es que... Como Antonio López en comillas, por ejemplo. Exacto. Es que, vamos a ver, Antonio López fue uno de los grandes mecenas de la Barcelona del siglo pasado y aquí eso lo quieren ocultar de forma vergonzosa y vergonzante. La cuestión está es que quien hace eso no es un gobierno nacionalista o abiertamente nacionalista, sino que es un gobierno municipal de un partido supuestamente de izquierdas, como es el gobierno de Ada Colau, que efectivamente menosprecia la historia de Cataluña quitándole una estatua a Antonio López y López y, sin embargo, no quitando ninguna referencia a familias de industriales catalanes como el propio Güell, que fueron tan esclavistas o se beneficiaron tanto de la trata de esclavos como el propio Antonio López y López. Y, por tanto, es evidente que hay una asimetría de la tolerancia, pero claro, es lo que tú dices. Yo quiero luchar contra eso, Pedro, a pesar de que eso existe. Mucho contra los elementos. Pues vamos a volver al carlismo. Primera guerra carlista, isabelinos carlistas, ahí está claro. Vale. Segunda guerra carlista. Ya cerca de los 50, de 1850, o sea, 1846 en adelante, ¿es más un conflicto catalán? Bueno, a ver, aquí hay una cosa que es evidente. Hay un antecedente a la guerra carlista, a la primera guerra carlista, Pedro, no me quiero remontar mucho, pero es la guerra dels malcontents. Y es una guerra que, bueno, el propio nombre lo indica, es una guerra que se inicia en Cataluña, diría que es 1827, aunque no me hagas mucho caso, Pedro, habría que buscarlo. ¿27? 27, diría que sí, 1827. Pero no son las revueltas, no la encuadraríamos dentro de las revueltas liberales. No, es todo lo contrario. La guerra dels malcontents es una reacción ultrarreaccionaria, valga la redundancia, de una parte de la nobleza catalana que se resiste precisamente al proceso de liberalización. Consideran en este caso que España está tendiendo hacia un proceso excesivo de liberalización y se oponen a ello. Y precisamente, yo no sé ¿Tiene raíz católica? Tiene raíz católica, por supuesto, tiene una raíz... O sea, luego buscamos el manifiesto dels malcontents, que es un manifiesto que se distribuye por toda España, pero que tiene su origen en Cataluña. Comprobemos que es 1827. 1827, pues eso. Y es un manifiesto, Jorge, que si lo tienes delante, es de un patrioterismo rancio, escrito en catalán, pero de un patrioterismo ultracatólico, nacionalista español, que tira para atrás. Y es 1827. Por tanto, sí que hay un origen, digamos, de un ultratradicionalismo que se opone al progreso, esencialmente radicado en lo que son las provincias con fueros. Cataluña, el País Vasco y en menor medida. Es que acabas de decir la idea subyacente de la que yo quiero hablar, trasladado luego a lo contemporáneo. Vale. Claro, 27, Primera Guerra Carlista, Segunda Guerra Carlista, entiendo que si dices que antecedente es más o menos lo mismo. Sí. Tercera Guerra Carlista, 73, Proyecto de Identidad Nacional, Declaración, si no me equivoco, de Independencia, de 1873, y eso siempre decae
contra la nación española. No sé si me explico, sí, salvo que me corrijáis. No, sin duda, eso es así, Pedro. La cuestión es la siguiente. Yo creo que aquí hay a mi juicio, y esto, Jorge, corrígeme tú si me equivoco. A mí me da la impresión de que España tiene como particularidad el hecho de que cuando empieza el proceso, digamos, de un nacionalismo liberal iniciado con la Revolución Francesa o con las revoluciones liberales, pero fundamentalmente siempre lo situamos en 1789 con la Revolución Francesa y que luego se extiende a otros países de Europa, también a España. En España no hay en ese momento un Estado fuerte que pueda competir contra el resto de los poderes que podríamos llamar, en este caso, fácticos. Me refiero fundamentalmente a la Iglesia y a la nobleza. Terratenientes e Iglesia. Exacto. Y en Cataluña el peso de la Iglesia siempre ha sido fundamental. De hecho, hay gente que se pregunta cómo es posible que las lenguas españolas diferentes del castellano o las lenguas vernáculas hayan sobrevivido en España y no en otros países. Porque el catalán, por ejemplo, no sobrevivió en Francia y sí sobrevivió en España. El vascuence sobrevivió en España y no sobrevivió en Francia. ¿Por qué? Fundamentalmente por la debilidad del Estado español y la fortaleza de la Iglesia. La Iglesia es quien sigue detentando la educación en España. Y en Cataluña, concretamente, la educación se sigue llevando a cabo, y esto es razonable, en la lengua vernácula que entiende el común de las gentes, el pueblo llano, al poble menut que es diu a Cataluña. Entonces, esa cuestión yo creo que es central para que el catalán, por ejemplo, perviva durante todo el siglo XIX, cuando, por ejemplo, en Francia todas las lenguas diferentes del francés quedan literalmente erradicadas por una educación pública, laica, nacional. Y eso es lo que hace que el catalán desaparezca de un país como Francia y, sin embargo, en España permanezca. Entonces, ¿qué pasa? Hay Nacho, estudios que apuntan justo eso, que es que la primera gran alfabetización de masas que se hace en España, como el Estado es débil, en regiones como Cataluña o en otras, todavía se hace en la lengua vernácula, la lengua de allí. Entonces, claro, la primera alfabetización es lo que luego determina que el idioma no solo sobrevive, sino que sigue generando una esfera pública en un momento determinado que es distinta de la otra. Pero, sin embargo, Jorge, ahí en ese momento, en los discursos, en las poesías, en las obras, en la literatura, que hay poca literatura en catalán, porque es verdad que la literatura, ya lo dijo Capmany a principios del siglo XIX, Capmany dice que el catalán es una lengua muerta para la República de las Letras. Seguramente eso forma parte de un lenguaje absolutamente exagerado, henchido, propio de un cierto incipiente cierto romanticismo por parte de Capmany en este aspecto, que habla del catalán como una lengua muerta para la República de las Letras, pero es verdad que a partir del siglo XIX en Cataluña prácticamente no hay literatura en catalán y toda la literatura o la alta literatura que se hace es en castellano. Sin embargo... Además hay procesos curiosos que se dan en la historia que luego quedan ocultos porque luego lo que la gente ve es el resultado final y además el resultado final además de operaciones políticas. Claro. Porque, por ejemplo, en la Corona de Aragón existía el idioma aragonés, sí. Que era además el de la corte. Lo que pasa es que cuando las dinastías a través de los Trastámara, la Corona de Aragón se acerca y se une prácticamente ya antes de los Reyes Católicos con Castilla, la influencia castellana es enorme y entonces asumen el castellano y empieza a desaparecer el aragonés. Y al final luego queda el catalán, pero precisamente porque no es la lengua de la corte, sino porque es una lengua que está en zonas rurales en Cataluña. Exacto. Volviendo al tema anterior, Pedro, lo que sí que es evidente es que hasta finales del siglo XIX no existe una diferenciación o una incompatibilidad entre una idea nacional o incluso, si se quiere, nacionalista española o españolista y la lengua que hablas. Si tú miras los poemas, por ejemplo, de poetas como Mossèn Cinto Verdaguer, de finales del siglo XIX, son poemas escritos en catalán, escritos únicamente en catalán y que son de un españolismo que ahora mismo puede resultar un poco, si quiere, rancio o casposo, pero que no dejan de ser un estímulo para los que nos sentimos catalanes y españoles que pensamos, caray, se podía hacer, digamos, discursos de amor a España en catalán. Y se hacían 1873, vamos a hablar de eso. Discursos catalanistas discursos en España desde Cataluña. Exacto. Primera República, 1873. Los dos primeros presidentes, Estanislao Figueras y Pi Maragall, son catalanes. Exacto. Y entonces, aquí la gente así un poco más romántica te dice, ay, con Pi Maragall murió el sueño del federalismo, porque claro, es que aquí lo que nosotros desde Cataluña siempre tratamos de aportar es una visión más moderna de España, ¿no? Claro, yo lo siento, pero esto de
blancos cultivando a los arapajoes me resulta un poco difícil de tragar, ¿no? No, es que lo que pasa es que nosotros somos Cataluña y entonces, claro, nosotros lanzamos propuestas para reformar y modernizar España y vosotros ya luego os acompasáis, ¿no? Claro, perdonadme que os diga, es estragante ese discurso, o sea, es molesto. Claro, pero es que eso te lo dicen los constitucionales, te lo dicen la gente del PSC. Ya. Bueno, claro. Podrían decir de Asturias, que fue un foco de ilustración también. Bueno, es que... Aunque luego habéis decaído bastante, la verdad, pero bueno. Bueno, no hemos decaído. Nos hemos dejado ganar por el bien de la... O sea, de la nación. Claro, o sea, quiero decir, nosotros... Que sepáis ahora, que aviso, del nombre del autor, Joan Lluís Marfany. Aviso, cada vez que España está en problemas, la salva un pelotón de asturianos. Desde Torcuato, Agustín Argüelles, o sea, hay un rollo ahí artúrico de que cuando la nación... Y quiero recordar, que ya lo he recordado muchas veces en este podcast, que la futura reina tiene sangre asturiana. Asturias es España y lo demás es tierra conquistada. O sea, Leonor... Tiene sangre asturiana, o sea que cuidadín. Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro. A mí, francamente, ese discurso de que los catalanes somos el paradigma de la modernidad y el resto de los españoles sois poco menos que un pueblo de atrasados, carpetobetónicos, a mí me parece, como tú decías, estomagante o me parece repugnante. A ver, yo creo que hay que reconocer de dónde sale y por qué se hace y por qué tiene sentido. Tiene sentido durante la dictadura. ¿Por qué? Bueno, claro. Porque quien hacía eliminar y donde estaban las editoriales y donde había una permeabilización de la cultura que venía de Europa, entendida como europeo bueno, era Barcelona. Joder, sí, claro. Oye, yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Incluso desde la militancia política antifranquista se reconocía que, hombre, que la gente de Barcelona era más moderna. Pedro, claro. También esa posibilidad existió durante el franquismo en Cataluña y en Barcelona particularmente. Y esto es lo que no se dice normalmente. Porque el franquismo lo promovió. Porque el franquismo lo promovió o porque había muchísima tolerancia hacia la burguesía catalana y lo que le dio la gana. Bueno, es que de hecho, Jorge, y quiero intentaré ser breve porque ya veis que tiendo a extenderme, pero esto lo comentaba, por ejemplo, el historiador Shlomo Ben-Ami, habla de quién promovió, quién generó el ambiente histérico, dice él, entre la población española antes de la dictadura de Primo de Rivera, que provocó el golpe de Estado de Primo de Rivera, fue la burguesía catalana. Es decir, volvemos a lo que decía antes, cómo el nacionalismo ha conseguido, Shlomo Ben-Ami, exactamente en este... Jorge, no, es que tienes que hablar mientras mientras enseñas el libro, porque si no la cámara no te coge. Vale. No, que estaba hablando de Shlomo Ben-Ami, tenemos aquí este libro sobre los intelectuales y los orígenes de la Segunda República. Muy bien. Vale, pues en otro libro en el que Shlomo Ben-Ami habla sobre la dictadura de Primo de Rivera, es evidente la relación que hay entre el clima histérico que se crea en España justo antes de 1923 para que Primo de Rivera, como creo que era, no sé si capitán general o capitán general de Cataluña, como capitán general de Cataluña, acaba dando el golpe de Estado de Cataluña, lo hace espoleado por la burguesía catalana. Y eso, si tú lo dices en una tertulia, estamos hablando de 1923, no hace ni 100 años de esto. Que sí. Lo dices en una tertulia catalana y pareces un extraterrestre. Oiga, no lo digo yo, lo dice un historiador de tanto prestigio internacional como Shlomo Ben-Ami, que no es de Belchite ni es de Salamanca. Y por tanto, no es que, claro, te hacen al final comulgar con unas ruedas de molino que son absolutamente inasumibles. Entonces, lo que te quiero decir es, primero, efectivamente, la burguesía catalana o los catalanes hemos tenido participación en todos y cada uno de los momentos históricos, para bien y para mal, de la historia de España. Somos responsables de cómo es la España de hoy, probablemente más que ninguna otra comunidad autónoma de España, o tanto más que cualquier otra comunidad autónoma de España. Entonces, los nacionalistas lo que hacen es desvincularse completamente de la historia de España y pretender que los catalanes no hemos tenido ninguna incidencia en la historia de España. La hemos tenido en todos y cada uno de los momentos. Fíjate, el nacionalcatolicismo de Franco es una idea de párrocos catalanes, fundamentalmente Pla i de Miel. Pla i de Miel es el párroco que está al lado de Unamuno el día que Unamuno, perdón, de Millán Astray, el día que Unamuno hace el discurso que se le atribuye en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, el venceréis pero no convenceréis. El párroco que está al lado de Millán Astray, y por tanto del facherío más recalcitrante, más rancio de España, es un párroco catalán, Pla i de Miel.
que es el autor intelectual del nacionalcatolicismo. Entonces, ¿cómo puede el nacionalismo pretender que la guerra de sucesión fue una guerra de España contra Cataluña? El franquismo fue una guerra, o la guerra civil fue una guerra civil de España contra Cataluña. Oye, yo si queréis saco las listas de represaliados por comunidades autónomas, ¿eh? Sí. Exacto. Que ahí, que esos son... Resulta que en Valladolid son fachas y en Cataluña son prístinamente izquierdistas. Y los mayores índices de represión pues, fueron sitios como Málaga, Valladolid. Y Madrid fue la última ciudad en caer en manos del bando nacional. Yo no quiero ahora entrar aquí en un debate de buenos y malos, pero está claro que el nacionalismo lo que pretende es decirte que los catalanes hemos sido siempre víctimas de la opresión española, cuando en realidad, si tú analizas la historia de forma rigurosa, verás que los catalanes hemos tenido participación en todos y cada uno de los momentos de la historia. Que había, en clave, voy a intentar definirlo, volviendo otra vez al paradigma de lo carlista, que el carlismo tenía importantes enclaves en Cataluña. Sobre todo en Cataluña, en el País Vasco. Sobre todo en Cataluña. Claro. Que muchas veces ese pensamiento reaccionario, conservador, llámalo como sea, tenía importantes defensores en las instituciones. De hecho, lo que vemos ahora se ve en Cataluña muchísimo. Cataluña es clarísimo. En el País Vasco también, pero tiene particularidades el País Vasco, ¿no? Pero en Cataluña es clarísimo, que es una sociedad que se ha secularizado en 20 años, una sociedad que era muy, muy católica, muy... no solo católica, sino clerical, y que se seculariza muy rápido. Entonces, todo eso se sustituye por una cosmología de creencias posmodernas, claro, lo que luego, andando el tiempo, llega a ser pues, cosas como el Fórum de las Culturas y cosas así, ¿no? Que es como esto que decía Chesterton, de que cuando la gente ya no cree en Dios, creen cualquier mierda. La religión laica, claro. Oye, pero dejarme... De repente pasamos de eso, de una sociedad superclerical al programa de Colau con las bicicletas. Hasta ayer y no sé qué, ¿no? Pero fíjate que hay una cosa ahí de efecto sustitución, evidentemente, pero lo que yo he hecho más en falta, y es por lo que antes empezábamos con el tema de la clase, ¿no? Ante algo tan importante para la identidad de un individuo como la identidad lingüística, tienes que contraponer algo robusto, ¿vale? Algo robusto puede ser la parroquia, puede ser creer en Dios, puede ser o puede ser la clase, ¿no? Porque todos conocemos, Solétura, Nacionalidades y Nacionalismos, que es un libro que a mí me conforma, mi manera de pensar. Y a mí decirlo, es que absolutamente. O sea, creo, si yo hoy le tuviera que recomendar, que esto lo escuchan y gente de 20, 25 años, leer algo, oye, cogéis el libro de Solétura, Nacionalidades y Nacionalismos. En España, exacto, sí. Y es algo que te va a ayudar a pensar aún en 2020 sobre lo que ha venido pasando y la contradicción entre clase y nación. Y cómo es una dialéctica. Porque es que lo sorprendente de esto no es... Para mí es la defección. Es decir, el cómo, de alguna manera, en un campo de las ideas, ojo, no por querer eliminar al otro, sino porque lo que nosotros consideramos más virtuoso es que haya un equilibrio entre fuerzas. Y lo sorprendente es que yo digo, oye, Cataluña es plural. En Cataluña había carlistas y había gente más ilustrada. Durante el periodo de la Primera República, pues estaban los que decretaban el Estado independiente, pero también estaba Estanislao Figueras y Pi Maragall. O sea, que es una sociedad plural, que tampoco se trata de decir, oye, es que durante la Segunda República, que hay que decir que cada vez que tenemos una proclamación de una república, tenemos subsecuentemente la declaración independentista del Estado catalán, y que yo advertiría a los que quieran ir a por la tercera que, spoiler, sale mal. Spoiler, sale mal. Digo, que las cosas luego no quedan un poquito más lejos de donde estaba, ¿vale? O sea, que España contesta. Y lo digo, no quiero parecer ominoso, pero es así. Igual tú te has criado en un sistema de derechos y libertades y de reconocimiento de identidades, decides que vas a ir a por todo y luego te quedas mucho más para atrás. Que yo creo que esto también hay que decirlo. Pero el hecho es que Cataluña siempre ha sido plural. Ojo, había muchos franquistas catalanes. Y que apoyaban a Franco, joder. Hostia, ¿cómo se financia el golpe de Estado del 18 de julio del 36? Joder. Más que con el dinero de Francesc Cambó y con el dinero de Joan Marc, que sabe ser mallorquín, era un hombre afincado en Cataluña. Es decir, todo, es que fíjate una cosa, Pedro y Jorge, cuando nace Ciudadanos, a Ciudadanos se le pone uno de los primeros remoquetes que se le cuelga a Ciudadanos, es el de lerrouxista. Lerroux, y esto lo explica Josep Pla,
no hace falta que os recomiende la lectura de Pla, pero sí que se la recomiendo a todos los que nos escuchen. Para mí, uno de los mejores periodistas y literatos en todo caso, periodistas españoles del siglo XX, Pla, en su obra que le dedica a Francesc Cambó, porque fue secretario de Francesc Cambó, precisamente explica que el lerrouxismo es una cosa intrínsecamente catalana. No es una cosa que venga del resto de España que nos impone Alejandro Lerroux, sino que aquellos que promovieron el lerrouxismo en Cataluña eran más catalanes que nadie, eran catalanes de no sé cuántos apellidos catalanes, eran catalanísimos, como les gustaría decir a los nacionalistas catalanes. Era la vocación de influir en España. Exacto, y sin embargo los nacionalistas no correspondía a una realidad social que era nítidamente catalana, mucho más que madrileña. Exacto. Y fíjate, Jorge... sociedades de grandes migraciones de masas, de una industrialización... Claro, y fíjate que Lerroux, que fue un hombre, digamos que ha pasado a la historia como el emperador del paralelo, pero también como supuestamente anticatalán, y cuando a alguien le quieren, digamos, afear su supuesto discurso, digamos, contrario su discurso claramente contrario a los dogmas nacionalistas, le llaman lerrouxista. Oiga, es que si tú analizas la historia, primero, Lerroux fue un hombre aupado por gente catalanísima, entre otros, y esto es una cosa que no sabe mucha gente, pero lo explica. Oye, ¿y está mal Lerroux? No, espérate. Digo, porque... Sí, está... No. A ver, hay una cosa, Pedro, que aquí yo creo que es muy curiosa. No sé si sabéis que el autor, Jorge, tú como historiador seguro, el autor de Lo Catalanisme, de la obra principal, digamos, la ideología catalanista surge con lo catalanisme, es una obra escrita por Valentí Almirall, no sé si en 1849, no recuerdo exactamente la fecha, o algo más tarde. No, más tarde, 1873. Como estamos te lo miro, tengo un libro aquí de Paco Caja. 1873, es posible que la obra de Valentí Almirall, Lo Catalanisme, sea de esa fecha. Estoy un poco espeso, pero lo que tiene no dormir por los teques. Pero en todo caso, Valentí Almirall acaba siendo lerrouxista, Pedro, que es lo que mucha gente no sabe, y es el autor de Lo Catalanisme. Lo Catalanisme, que es una obra que no es nacionalista, sino... Pregunta, si yo te doy a escoger a ti entre Companys y Lerroux... partiendo de la base, reconociéndola como un hombre adulto, que todas las figuras, todas tienen zonas grises. Sí. Y más cuanto más alejadas de nuestra historia. Y que, oye, a la gente hay que comprenderla en su contexto y en su historia. Oye, pero de verdad, a mí me llaman lerrouxista y digo, ¿y qué? O sea, quiero decir, ¿qué es lo que estás tratando de decirme con eso? Oye, ¿que Lerroux cometió errores? Sí, claro, por supuesto, muchos. Pero, sobre todo si te lo llaman, Pedro, por defender la unidad de España. Porque si me lo llamasen, digamos, vamos a ver, Lerroux creo que acabó siendo condenado por extraperlista. Entonces, si te lo llaman, digamos, haciendo alusión por corrupto, pues entonces te digo, por supuesto, va de retro. Pero si te lo llaman por defender una Cataluña dentro de España, por defender los intereses precisamente de los más desfavorecidos, de los sectores sociales más desfavorecidos en una situación como era la Segunda República Española, pues oye, pues habrá que ver. La figura de Lerroux, como dice el propio Pla, tiene muchos matices y no todos se corresponden con lo que el nacionalismo ha pretendido que era Lerroux. Pero en cambio, aquí, si tú haces ese discurso en una tertulia en Cataluña, no te dejan ni acabar, porque decir que Valentí, ¿pero qué estás bien? Eres anticatalán, ¿no? Oye, yo le estoy explicando la historia, la que explica... ¿Pero quién votaba Lerroux? Claro, exacto. ¿Y cómo ganaba Lerroux? ¿Quién votaba? ¿Marcianos o qué? Claro. O sea, ¿extraterrestres? ¿Cómo ganaba Lerroux elecciones en la Barcelona de principios del siglo XX a los partidos regionalistas y nacionalistas que ya existían entonces en Cataluña? Gracias al voto de catalanes. Entonces, todo eso nos lleva a los días presentes en que todavía se acusa de anticatalán a cualquiera que se pronuncie en contra del nacionalismo catalán. Oiga, que no somos anticatalanes, que somos antinacionalistas. Nada que ver con ser anticatalán, al contrario, nos sentimos orgullosos de nuestra identidad dual de catalanes y españoles y también europeos. Nada tiene que ver con un sentimiento anticatalán, tiene que ver con un sentimiento antinacionalista, eso por supuesto, es que va de suyo en la Fundación de Ciudadanos. Pero sin embargo aquí, en el debate público, eso es difícil que acabe cuajando, aunque yo creo, y ahí quiero poner una nota de optimismo, que cada vez hay más catalanes que eso sí que lo ven así. Fíjate una cosa, ahora hablas del tema lingüístico, Pedro, hay una figura, que es la de Francesc Ferrer i Guàrdia, que fue un anarquista catalán, el padre de
digamos, de la educación para los hijos de obreros a principios del siglo XX en Cataluña. Ferrer y Guàrdia fue fusilado después de la Semana Trágica, después de 1909 en Barcelona, fue uno de los que la promovió y fue fusilado. Ferrer y Guàrdia era un hombre radicalmente, profundamente antinacionalista. Era un hombre que defendía la educación en castellano para los hijos de los obreros en Cataluña, porque decía que era la lengua mayoritaria de los catalanes de clase obrera, por así decirlo. Entonces, porque la clase es una cuestión robusta. Bueno, claro, pero era un hombre anarquista. Y sin embargo, yo he tenido que oír en el Parlamento de Cataluña a gente de Junts per Catalunya reivindicar a Francesc Ferrer i Guàrdia para defender la inversión lingüística. Entonces, el desconocimiento, la falta de referentes históricos, la falta de conocimiento de la verdadera historia de Cataluña permite al nacionalismo enseñorearse del debate público. Pero si tú coges y le dices, levantas la mano y dices al nacionalista que acaba de citar a Ferrer i Guàrdia para defender la inversión, le dices, oiga, no, es que Ferrer i Guàrdia estaba radicalmente en contra de la educación en catalán, o al menos de la educación solo en catalán, era partidario de la educación en castellano. Y es una cosa que a los nacionalistas les cuesta mucho entender, porque todo el proyecto pujolista parte de eso, que es una instrumentalización, cuando no falsificación directamente de la historia. Ellos tienen un hito que es cuando celebran el milenario de Cataluña. Exacto. Entonces, hablar de aquella historia, porque reúne un grupo de historiadores, que claro, decimos de los politólogos, pero los historiadores también, cuando les ponen un cheque... Y los políticos, bueno, no te digo los políticos. O el PAN. Y los de gabinete... Eso ya ni te cuento. Pero... Entonces, celebran el milenario de Cataluña, supuestamente, en 1900, ¿cuándo fue? 1980 y algo. No, ni recuerdo, Jorge, de la fecha. Supuestamente por un documento de un conde medieval en el cual no rinde pleitesía al rey de Francia. Y entonces, como no rinde pleitesía al rey de Francia, dicen, bueno, claro, es que entonces ya existía Cataluña independiente. No estaba ni inventada Cataluña en el documento. No sale Cataluña en ningún documento hasta 200 o 300 años después de ese. Pero eso ¿cómo lo consiguen? No rinde pleitesía al rey de Francia, ya es un Estado independiente. 1988. En el 988. Pero claro, ¿qué consiguen? O sea, ¿cómo consiguen eso? Lo consiguen basándose fundamentalmente en el desconocimiento y con todo el respeto, por supuesto, hacia mis conciudadanos, en el desconocimiento y en la cultura general. Se basan fundamentalmente en eso, porque es que si tú lees libros, ya no de, digamos, de historia o de cultura española, no, de otros países. Coges, por ejemplo, la historia sobre la Revolución Francesa de Sorbonne en Francia, y lo que explican todos los historiadores franceses es que hasta el periodo postrevolucionario y, por tanto, hasta la creación del Estado liberal a lo largo de todo el siglo XIX, la concepción de nación nada tiene que ver con la que tenemos actualmente. Entonces, la idea de nación en Cataluña como tal no nace hasta después después de las revoluciones liberales y concretamente después de las Cortes de Cádiz, y se basa en la idea de nación española, no de nación catalana, ni muchísimo menos. Por tanto, cuando se habla, por ejemplo, cuando en 1714 hay obras de autores como Narcís Feliu de la Peña, que habla de la nación catalana en el sentido de las personas nacidas en Cataluña, y lo hace desde la lealtad al rey, al archiduque Carlos de Austria, en este caso, desde su lealtad austracista y desde la convicción de que Cataluña es una parte integral de la monarquía hispánica. Oye, Nacho, que es que yo estoy muy atento al reloj porque sé que ahora tienes tutoría. Sí, a las 4 tenemos entrevista. Y yo sé lo importante que es, sobre todo, faltar a una tutoría. Porque, claro, a mí me pone la cabeza como un pomo. Entonces, fíjate, te voy a hacer la última pregunta y va a ser una pregunta un poco complicada. Antes hablábamos de la representación, del Errús, del ideal. Yo te hablaba del tema de la clase, de cómo una persona... Sabes que muchas veces los políticos sois avatares representativos. Luego está el Nacho Martín, que tiene que hacer una representación, porque la política representativa tiene esa función. Tú te debes a un electorado al que debes de representar de la manera más fiel posible, a sus intereses, sus valores, su manera de ver el mundo. Y luego está el Nacho Martín, pues que es padre de familia, que tiene y que incluso a veces puede haber disonancias, pero tratamos muchas veces los políticos con la mayor honestidad posible de congraciarlas, ¿no? Esto es un voto a favor de la política representativa, como un arte positivo y sano y virtuoso. Pero una persona que para mí fue muy importante cuando yo estuve allí en las elecciones, en la que vi representado algo, un ideal de justicia para mí, que tenía una capacidad trascendente, transversal, era la idea
no de Inés como persona. O sea, Inés Arrimadas como individuo, como ciudadana, como futura madre a la que le deseamos lo mejor, sino Inés Arrimadas como avatar de algo, como representación carnal de una idea de una mujer de Jerez, mujer, profesional, que no se avergüenza de su bandera de España ni de sus orígenes, con un vestido de Faralaes, y que va a la feria y que de repente se presenta a las elecciones y gana. Eso como gesto estético, tenía una potencia enorme. ¿Debía haberse quedado Inés Arrimadas en Cataluña? Bueno, yo primero niego la mayor, pero yo creo que Inés no se ha ido de Cataluña. De hecho, no es que lo crea, sino que estoy convencido de ello. Sigue manteniendo su piso aquí en Cataluña. Ella ahora está representando los intereses del conjunto de los españoles en las Cortes, pero también de los catalanes. Ella es diputada en el Congreso por Barcelona y, por tanto, negarle a Inés la representación de los catalanes a mí me parece tremendamente injusto. Que lo hagas tú, Pedro, pero quien lo haga, quien dice, no, Inés nos ha abandonado, Inés no ha abandonado Cataluña porque representa allí los intereses de los catalanes, porque es diputada por Barcelona en el Congreso. Eso para empezar. Luego yo creo que, volviendo a lo que decías tú sobre la idea de Inés como concepto, ¿no? De Inés como persona, a mí precisamente la idea de Inés como concepto, para mí encarna esa idea que yo te decía antes de que no habría que aceptar la contraposición entre una Cataluña, digamos, una parte de Cataluña y la otra parte de Cataluña contrapuestas, sino precisamente yo creo que Inés aúna pues esa visión de una Cataluña integradora con el resto de España, una mujer venida de Jerez, que se instala en Cataluña y que lo hace, pues... que habla un perfecto catalán. Habla un catalán impecable. Claro, pero por eso te digo, es que la potencia que tenía aquello era brutal. Bueno, sigue siendo... Era dejarlo correr. Bueno, mayor potencia... Es que no había ni que hablar. Solo bueno, existir. Prueba de ello es que ganamos las elecciones con ella al frente y yo creo que mayor éxito, mayor triunfo de esa idea de una Cataluña integradora, de una Cataluña integrada en el resto de España y líder para el proyecto común español, sería que Inés ganase algún día las elecciones generales. Eso ya sería... Largo me lo fías, Nacho, largo me lo fías. Bueno, no tan largo, pero nunca se sabe. Yo creo que es una líder, sinceramente, como ha habido pocas en la historia de España, que tiene un fuste de gran política. Es que tú sabes que yo ahí vi la posibilidad de un lerrusismo. Pero un lerrusismo positivo, joder. Bueno, y en todo caso, mucho más, digamos, mucho más racional, con un discurso. Ganar las elecciones moderado. Con la bandera de España en la mano, coño. Y vestida de andaluza. Hostia. Sí, y sin renunciar, ojo, y eso también es verdad, sin renunciar. Y hablando catalán. O sea, todo. Era como un contenedor perfecto. Perdón, sí, lo sé porque parece que la estoy reduciendo a algo pasivo, pero es que, o sea, yo recuerdo aquella campaña y recuerdo el día de las elecciones. Yo fui de apoderado a Cornellá, pedimos ir unos cuantos de apoderados y pedí Cornellá porque quería ver aquello, quería ver, y tío, es que se te acercaba la gente y te decía, es la primera vez que votó. Es la primera vez que votó. Es que, o sea, pero gente de 50 y 60 años que de repente habían visto en ella lo mismo que yo creo que veíamos todos, que era como, joder, es que es esto, coño. Esto sí que es esto, efectivamente. Yo creo que el caso de Inés pues fue en un momento histórico muy concreto, también es verdad, y yo creo que en aquellas elecciones nos votaron y votaron fundamentalmente a Inés, que era la líder que encarnaba todos esos valores de los que hemos hablado en esta entrevista, mucha gente de lo más diversa. A Inés la votó gente pues abiertamente españolista, gente moderadamente catalanista, gente que al final lo que quería era un proyecto de tranquilidad, que quería que no hubiera confrontación, que quería pues una Cataluña que viviese con normalidad esa condición de catalanes, españoles y europeos que representaba Inés en un momento dramático de la historia de Cataluña, después del golpe de Estado en el Parlamento de Cataluña, después de la declaración patética de independencia de Puigdemont, etc. Y yo creo que pues, efectivamente Inés encarnaba esa idea de una Cataluña abierta al mundo, de una sociedad abierta, que es todo lo contrario de lo que representan los nacionalistas. Creo sinceramente que Ciudadanos sigue representando eso y a mí, francamente, me parece que Inés sigue haciendo un trabajo fundamental también para Cataluña desde el Congreso de los Diputados. Es que fíjate, Pedro, que a un nacionalista nunca se le ha dicho
que se ha ido de Cataluña por irse a representar los intereses de los catalanes al Congreso de los Diputados. Al revés, se les dice que van a ir a defender Cataluña. Bueno, no solo defiende Cataluña en el Congreso de los Diputados, pero también defiende los intereses de los catalanes. Y yo creo que eso hay que empezar también a rebatir ese tipo de dogmas que el nacionalismo ha conseguido imponer y que a veces incluso le compramos los que no tenemos nada de nacionalistas. Te hago yo una última pregunta, que he visto aparecer una cabeza infantil por ahí, que yo creo que te están recordando. ¿Qué va a pasar en Cataluña? ¿Qué podemos esperar de aquí a 3, 6 meses, un año? Bueno, hasta hace 4 días parecía que iba a haber elecciones de forma inminente y ahora todo hace indicar que a Junts per Catalunya ya no le interesan tanto las elecciones porque parece que su relación con Esquerra es tempestuosa y todas las encuestas apuntan a un posible triunfo de Esquerra Republicana. Yo quiero recordar en ese aspecto también, Jorge, que Esquerra Republicana siempre ha ganado las elecciones en las encuestas y después en la práctica nunca. Las últimas las iba ganando muy bien. Las iba a ganar y desde luego nadie decía que las fuésemos a ganar nosotros. Se nos auguraba un muy buen resultado, pero nadie dijo que las fuésemos a ganar. Y por tanto, yo creo que lo previsible es que Torra intente alargar lo máximo que pueda la legislatura para encontrar un momento más propicio que el actual a sus intereses. Ellos han seguido desde el gobierno de la Generalitat haciendo un discurso infame, a mi juicio repugnante en términos morales, porque podemos cuestionar cómo está gestionando la crisis el gobierno de España, por supuesto, y es legítimo, pero lo que está haciendo el gobierno de la Generalitat es absolutamente infumable. Lo que están pretendiendo es decir que España ya no nos roba, sino que directamente España nos mata, y eso yo creo que es traspasar una línea roja en política que no debería haberse traspasado nunca. Entonces ellos van a seguir con eso y van a querer alargarlo y sacarle rédito en los próximos meses, que nos espera una crisis galopante en toda España, desde el punto de vista económico, sin lugar a dudas. Entonces yo creo que van a buscar un momento propicio, como siempre, van a jugar con el calendario electoral a su antojo para conseguir, bueno, unas elecciones en las que superen, como ellos pretenden, ese umbral del 50% de votos que no han superado nunca y que no creo que superen, sinceramente. Yo creo que tenemos como constitucionalistas de Cataluña la responsabilidad de seguir dando la batalla al nacionalismo, de seguir ganando, pues lo que decía en términos gamsianos, esa guerra de posiciones, o guerra de trincheras, seguir avanzando, seguir normalizando en Cataluña un discurso conciliador con el resto de España, un discurso abierto, un discurso moderno, un discurso liberal, y eso yo creo que quien mejor lo encarga es Ciudadanos. Esto no es una cuña publicitaria, aunque lo parezca. Pero no, hay que hacer cuñas publicitarias. Bueno, pues vota Ciudadanos, ya está, si no pasa nada. Por supuesto, vota que estás votando a gente como Nacho, que es gente agradable, maja, articulada. Oye, haz una recomendación final del libro para la gente, pero piénsalo en estos términos, para gente que esté de 20 a 25 años en un periodo de formación y que puedas decirle, mira, lee esto porque vas a extraer algo. Puede que discrepes, pero vas a extraer algo. Bien, yo en este tiempo de confinamiento he hecho 3 lecturas. Entonces yo creo que las 3 son recomendables. 2 de ellas ya las había leído y la tercera, que seguramente es la que ha leído todo el mundo, no la había leído. La primera es Rojo y Negro de Stendhal, que yo creo que es una obra recomendable para todo el mundo. De hecho, la traducción al catalán, al Roig i al Negre, la hizo Ferran Totem, fundador de Ciudadanos, y es un libro formidable. Lo había leído el libro hacía años, pero lo he vuelto a leer ahora. He vuelto a leer La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper. Joder. Un libro verdaderamente, sí, un tocho muy considerable, pero que ciertamente yo creo que vale la pena en tiempos como los actuales. Ahora hablabas de la tendencia a gobernar de forma autoritaria, gobernar de forma despreciativa con el oponente y de hecho esas hechuras de sociedad cerrada que pretenden algunos, tanto nacionalistas como podemitas, yo creo que no hay mejor antídoto contra eso. Platón fatal según Popper. Bueno, prácticamente todo el mundo mal excepto él, también es verdad, pero es una obra, francamente, que vale la pena. Y luego la última, que es así que la habréis leído todos, pero yo no la había leído hasta ahora, y como catalán, pues quizá debería haberlo hecho antes, que es La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza. Y bueno, es una obra que la había empezado a leer en varias ocasiones, he leído otras cosas de Mendoza, como ¿El laberinto de las aceitunas? El caso Savolta. A mí me parece un autor que escribe realmente como Los Ángeles, y estoy leyendo ahora esa lectura que es, bueno, seguramente sea más adolescente, pero por las noches con los niños es lo único que puedo leer. Así que esas son mis 3 recomendaciones. Popper, entiendo que con niños es muy complicado, pero bueno, está muy bien su sociedad abierta. Perfecto. Oye, pues muchísimas, de verdad, o sea, he disfrutado muchísimo y creo que nos atenemos porque son las 4, o sea que corre, escapa, vete a la tutoría y Os lo agradezco, Pedro y Jorge, ha sido un placer, Que vaya muy bien. Hasta luego, gracias, abrazos. Hasta luego. Adeu.